El informe que coteja la situación de la Argentina con otros 36 países en el mundo revela que nuestro país ubica en el segundo lugar en el precio más costoso del sachet de leche. Esto tuvo una inmediata repercusión además en una baja del consumo. Ahora, ¿quién se queda con estas ganancias que han ido creciendo en el último tiempo, sobre todo en el último año? Porque el productor sigue reclamando por la situación que debe enfrentar cada jornada. En este sentido, estamos junto a Ricardo Sela, productor tambero. Ricardo, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Ricardo. Buenas tardes. Desde hace mucho tiempo ustedes vienen denunciando que alguien se está quedando en ese trayecto con la mayoría de las ganancias, ¿no? Sí, si uno analiza cómo se reparte, digamos, la torta, tenemos por un lado el productor, el primer eslabón, el que fabrica la leche, el que hace que exista lechería, que tiene que tener el campo, las instalaciones, corrales, bretes de ordeña, equipo de frío, energía eléctrica, personal, sanidad, etcétera, caminos para entrar y para salir, todas esas cosas, las vacas, el proceso reproductivo, todo lo que es la alimentación. Ese es el que se queda con más o menos una tercera parte, es decir, 5,50 pesos por litro más IVA. Después viene la industria que recolecta esa leche del tambo y la lleva a la fábrica y la procesa. En el caso de la leche fluida es un proceso muy preciso, pero si la pasteurización es un proceso relativamente sencillo, y técnicamente sencillo, requiere sí de tecnología específica y bueno, y tiene un alto volumen, pasa muchos litros por minuto, ¿cierto? Y la saca la leche fluida de la producción al mercado a un valor de más o menos 11 pesos más IVA. Y bueno, y ahí es donde empiezan los problemas. O sea, que hasta la parte de la industria, 11 pesos el litro de leche. Más IVA. Más IVA. Bueno, 11 pesos. 11 pesos. Pero en el supermercado vale 25. Bueno, entonces fíjate qué fácil ver dónde, es decir, en qué parte hay que estudiarla. Porque la industria también tiene una situación específica que consiste en tener una planta, en tener una logística de recolección, en tener un personal que tiene un convenio colectivo oneroso, bastante oneroso. Eso lo hemos estado viendo cuando se conoció un poco más cuando apareció la explosión del tema Sancor. Y bueno, la energía que en Argentina se ha encarecido un poco, se ha ido más cerca de los valores internacionales. Bueno, la logística es cara en Argentina, hace muchos años que la logística es costosa, es decir, un camión aquí es más caro que en otros lados, el repuesto es más caro, las cubiertas son más caras, pero bueno, hasta ahí estaríamos con un valor, como te decía, de 11 pesos más IVA. Ahora, ¿cómo vamos de eso incluye el envase, incluye la logística de compra, incluye la energía, incluye los salarios, incluye la amortización de los equipamientos, que son caros, eso convengamos. Esos 11 pesos. Hasta ahí estamos en 11 pesos más IVA. Por supuesto, estos dos sectores no están conformes, todos queremos un poquito más, eso es siempre El tema así, ¿no? es cómo se llega a ese excedente que es del 60%, ¿no? Claro, de 11 pasar a 25. 25, sería más o menos unos 22 más IVA, ¿sí? Bueno, ahí es donde tienen que aparecer los que explican esa parte, porque te digo, en cualquier lugar, en cualquier reunión y desde hace muchos años, los tamberos dicen, che, ¿cómo se conforma el costo tuyo? Bueno, mira, es así, esto, es decir, hay distintas metodologías, pero todos coincidimos en un costo de corto plazo, de mediano plazo y de largo plazo, todos más o menos los mismos números. Ricardo, vamos a ver en tramas los detalles de este informe que decíamos, termina siendo contundente, revelador de lo que sucede con la leche en la Argentina. El precio al consumidor de la leche de Argentina es el segundo más caro entre 36 países, solo superado por Canadá. Esto según el Centro de Almaceneros, Autoservicios y Comerciantes Minoristas de la provincia de Córdoba. En 2017 el precio de la leche en Argentina rompe la media internacional para situarse en los 55 centavos de dólares por encima de esta. El productor se lleva el 29%, la comercialización el 30%, la industria el 28% y el resto el Estado con los impuestos, afirmó el presidente de la Mesa de Productores Lecheros de Santa Fe, Marcelo Aymaro.
En 2017 esta trama ya la vimos. El precio al consumidor de la leche de Argentina. El 87% de los adolescentes y el 72% de los niños de entre 5 y 12 años no alcanza la recomendación de 3 porciones por día para cubrir las necesidades de calcio establecidas para las distintas etapas de la vida. Esto está relacionado con la baja del consumo a partir del crecimiento precisamente del precio de la leche. Y ahí se queda ratificado, Ricardo, lo que usted señalaba, ¿no? Hay un 60% que se va entre la comercialización, es decir, el supermercado, y los impuestos que el Estado le impone a cada litro de leche. Bueno, imagínate que todos pensamos en el IVA, que es el 21% de la leche, en el caso de la leche, que es una alícuota alta y que es general para casi todos los productos de la canasta de los comestibles, ¿no? ¿Qué es lo que tiene 10,5? Tiene 10,5, por ejemplo, la carne vacuna. Lo otro tiene prácticamente todo el 21%. Pero además en cada etapa de la cadena tenés que agregarle un 1,2% de cada uno de esos precios de impuestos a los débitos y créditos bancarios, que al final significan mucho. Terminan siendo un valor importante, terminan siendo 4 o 5 puntos más del total. Y después tenés todos los ingresos brutos provinciales en cada una de las jurisdicciones, que también es significativo. Y bueno, cuando vos sumás todo eso, ahí aparece ese número del 30% para el sector minorista, digamos, entre la distribución y el sector minorista. Vamos a ver, Ricardo, también, porque estamos a través de vía Skype en línea con David Miazo, el economista de la Fundación FADA. Está allí en la Sociedad Rural de Palermo, en Buenos Aires, en esta exposición ruralista que tanto está ligada con la vida del campo hoy en la Argentina, para poder también con él interpretar estas cifras. Estamos en línea con David. David, ¿cómo le va? Buenas tardes. Muy bien, Pablo, ¿cómo estás? Un gusto estar hablando con vos. Igualmente. Bueno, hemos puesto sobre la mesa de debate estos números y advertimos entonces de que el productor, tal como lo señala Ricardo, cuando la leche sale del campo, comienza a crecer sustancialmente su valor y las penas, digamos, si la leche es ajena, las penas quedan allí en el campo, ¿no? ¿Nos escucha, David? Sí, te escucho bien. Sí, le quería consultar precisamente, ¿no? Que ¿cómo se explica que toda la ganancia termine quedando en otros sectores y no en el productor? Que haya tanta diferencia entre lo que recibe el productor y lo que finalmente sale el precio de la leche en cada góndola. Bueno, mira, acá en este tema hay que tener en cuenta una cosa. En el caso de la leche... ¿Se escucha bien? Perdón. Ahora lo estamos escuchando bien. Que nosotros hicimos un estudio de la leche en sachet, que vendría a ser la de menor precio, menor valor agregado dentro de los productos lácteos que se consumen usualmente. Y lo que llama la atención es que en toda la cadena no se generan ganancias. El que más pierde es el tambo, pero después el resto de los sectores tampoco ganan. ¿Usted dice que, por ejemplo, los supermercadistas no ganan? Bueno, la verdad que nos llamó muy poderosísimamente la atención. Nosotros hicimos el estudio en febrero o marzo, lo vamos a repetir ahora en agosto, y nos llamó mucho la atención porque en todos lados se decía, bueno, ¿dónde queda la ganancia de la cadena láctea? Y en el caso de la leche en sachet, ninguna etapa de la cadena gana. Por eso también hicimos el caso del queso, donde el productor sigue perdiendo, pero ahí sí, la industria láctea y el supermercado sí ganan. A esto, cuando nos dieron estos números, los fuimos a consultar con la Asociación de Supermercados Unidos a nivel nacional, para consultarles si estaban bien los datos que nos estaban dando, y nos explicaron, ellos nos hicieron la siguiente analogía. Es el mismo caso de los cigarrillos para los kioscos, donde le genera muy poco margen de ganancia, pero le sirve porque también la gente va a buscar el cigarrillo y busca otras cosas. Pero bueno, yendo a la pregunta en el caso particular, el caso de la leche en sachet, que fue el estudio que hicimos nosotros, ninguna etapa de la cadena gana,
el tambo es el que más pierde, pero si nos vamos a productos de mayor valor agregado, como fue el caso del queso, ahí sí, el productor sigue perdiendo, pero los otros eslabones ganan. David, y en esta línea, Marina lo saluda antes que nada. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Nos preocupa la situación del consumidor porque sabemos que ha caído sustancialmente el consumo de los lácteos, sobre todo en los sectores más vulnerables, que esto tiene un impacto en la nutrición de los niños, pero también la situación de los productores, y sabemos que está en la rural de Palermo. Digo, ¿hay un planteo por parte del sector al gobierno nacional, ya sea un pedido de disminución de la presión tributaria, un pedido de mediación, intervención estatal en los precios? ¿Hay un planteo formado? Mira, te diría que la segunda, bueno, en realidad todo el año pasado el tema lácteo fue un tema central en la agenda política, económica, de los temas más relacionados al campo. Te diría que este año está mucho más apagado la protesta o la solicitud por parte de los productores y de las entidades productores hacia el gobierno. Está mucho más apagado que el año pasado, sigue estando en la agenda, o están en la agenda más cuestiones como las inundaciones y los caminos rurales, pero obviamente cuestiones como Sancor y su resolución sigue estando en la agenda y casi todos los días estamos leyendo temas, cuestiones al respecto, pero bueno, eso te diría. David, te agradecemos mucho este contacto, seguramente en el regreso de lo que va a ser presenciar y observar todos los detalles de esta exposición rural de Palermo. Te vamos a tener aquí en los estudios de Teleero Federal para poder profundizar sobre esta problemática que está ligada con el productor, con la industria, pero también con la mesa de los argentinos. Muchísimas gracias. Si me permitís, disculpame que te estoy robando tiempo, pero algo que no llegué a decir con respecto a lo que se estaba hablando, que uno cuando compara los precios de Argentina con los de otros países, entra ahí al medio la cuestión de la competitividad, que es para desarrollar en otro momento, pero es una de las explicaciones principales al momento de poder explicar qué es lo que está pasando y este fenómeno que tanto nos llama la atención, que Argentina es uno de los más caros del mundo, que si bien habría que revisar todos esos datos, estamos caros, pero hay que meterse en las cuestiones de competitividad más allá de cuestiones relacionadas a las actuaciones desleales en el mercado, por decirlo de alguna manera. Lo comprometemos para que lo pueda explicar aquí en la mesa de Teleero Federal en su regreso de Buenos Aires. Muchísimas gracias. Un gusto estar con ustedes. Igualmente. Bien, Ricardo, ¿cómo se explica entonces? Parece que nadie gana, pero los que más pierden son los consumidores, ¿no? Participé del estudio que comentó David. Yo soy miembro de la fundación también, a nivel socio, digamos. Y bueno, participamos en las discusiones sobre esto. Y efectivamente, ahora, ¿cuál es el problema? El supermercado te dice ganan el promedio del 1,2%. Y no dicen ni de qué, si de las ventas o de la inversión, si ganan es decir, cómo calculan los costos, y en realidad no lo transparenta. Lo que dice David, el tema de la competitividad, es absolutamente cierto. La Argentina no es competitiva en su conjunto. Pero bueno, eso no quiere decir que tenemos que cerrar el país, sino lo que tenemos que hacer es hacerlo competitivo. ¿No es competitiva por la cuestión del consumo interno o por la exportación, por los precios? Las lagunas de competitividad, es decir, las lagunas de eficiencia no pueden contra los mares de ineficiencia que hay. Es decir, lo digo de esa forma como para expresar las magnitudes. Es decir, hay tantas ineficiencias en la economía, hay tanta... Es decir, la carga tributaria que hay en la Argentina es muy alta. Y en qué, bueno, y también los servicios que presta el Estado no son suficientemente buenos, de hecho, no son elegibles. Si la gente, si te dan a elegir, elegí otros, por distintas razones. Pero eso es una cosa que tiene que cambiar. Pero bueno, ¿de qué forma cambia? Tampoco cambia de un día para el otro. Ahora esta situación que hicieron, el estudio que hicieron el Centro de Almaceneros, Supermercado de Córdoba, pone una cosa sobre el tapete que nosotros ya lo conocíamos y obviamente veníamos con ese tema estudiándolo, y te aseguro que los números, lo que dice David, se ha aflojado un poco la tensión sobre de la agenda del precio de la leche, porque este precio de la leche a nadie lo va a llevar a tener un tambo,
Nadie va a poner un tambo con este precio de la leche, pero quienes estamos en la actividad podemos seguir estando. Nosotros pensemos que hace 16 meses teníamos un precio 2 pesos inferiores y 2 pesos 50 menos. Es decir, el precio de hace 2 años, era de un año y medio, era absolutamente ruinoso. Este precio es un precio que te permite cubrir los costos. Nadie va a poner un tambo ni va a empezar esta actividad. Pero quienes estamos podemos seguir produciendo. Ahora, hay otros problemas mucho más serios localmente o regionalmente. Toda la cuenca sur de la provincia de Córdoba, toda la cuenca oeste de la provincia de Buenos Aires está muy complicada. La provincia de Santa Fe también ha tenido las inundaciones del año pasado. El ciclo húmedo no cede y eso va a generar problemas serios o va a mantener los problemas. Y bueno, entonces ahí en la agenda aparecen otros inconvenientes. Ahora, este problema de que a la gente le termina saliendo caro el litro de leche es absolutamente cierto y es un tema que requeriría cierta solución por parte del Estado. Y Ricardo, ¿y por dónde creen que pasa esa solución para que el que produce pueda ganar lo que tiene que ganar y la gente que va a comprar la leche la pueda comprar porque pasa a ser casi un bien de lujo en la góndola? Bueno, el problema central y absoluto es un tema de competitividad. Es decir, coincide con Miazo. Claro, los salarios de las personas, la mitad de los salarios se terminan gastando en pagar impuestos. Fíjate la boleta del gas, fíjate la boleta de la luz, fíjate cuando cargas combustible, cuando compras. La solución está ahí en bajar los impuestos, creo. Pero tampoco puedes bajar los impuestos sin generar un déficit que te produzca una inflación galopante. Entonces es un proceso de mediano y largo plazo que requiere del crecimiento de la economía. Esto por ahí es medio escabroso, pero si de cada 100 pesos de PBI, 50 pesos lo cobra el impuesto, 40 pesos lo cobra en concepto de impuestos el Estado, si aumenta 10% el PBI, en 2 o 3 años, si puede aumentar eso, baja 4 puntos, en términos reales terminaría bajando, manteniendo los impuestos, bajaría 4 puntos del déficit. Y estamos hablando de esos números y requieren tiempo, no son una cosa sencilla de resolver. Ojalá que estas respuestas finalmente lleguen porque son muchos los afectados, del productor hasta usted, que va a comprar el sachet de leche y si antes compraba 2, compraba 1 y en algunos casos, lamentablemente, en los sectores más humildes, ese acceso es cada vez más complicado. Ricardo, fíjate el costo, pero perdóname una cosa más. El costo de los envases. Un envase tetra tiene un costo de más o menos 4 o 5 pesos. ¿Está bien ese costo? ¿Puede mejorarse ese costo? Posiblemente sí. El sachet tiene un costo mucho más bajo, pero tiene una vida útil, una vida media, el producto más corto y requiere un cuidado en la cadena de frío que también es un poquito más cara. Entonces, yo creo que hay muchas cosas que se pueden hacer, pero lo primero sería que se transparenten todos los números. A mí me gustaría que los supermercados digan, bueno, a ver, estos son mis números, esto es lo que gasto. ¿No le creen esa ganancia del 1,5? No, nosotros absolutamente tampoco, nos parece demasiado poco. Ricardo, muchísimas gracias. Gracias a ustedes.